Hey tres, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En el día de hoy quiero explicar un poco sobre la estructura de mercado avanzada y cómo ustedes pueden utilizar esta para buscar oportunidades en el mercado. Cabe resaltar que esta teoría aplica para cualquier tipo de activo y ustedes pueden utilizarlo en cualquier temporalidad. A medida que el video va fluyendo, usted se va a dar cuenta de que existen algunos patrones y algunas características importantes que usted tiene que tener en cuenta para buscar ya sea una compra o una venta. No sin antes recordarte que puedes suscribirte totalmente gratis en la parte de abajo para que YouTube siempre te avise que estamos subiendo un video. Recuerda que estamos haciendo todo esto por amor al arte y espero te guste muchísimo. Además, recordarte que también hacemos lives todos los días por medio de TikTok o Kick. Igual yo siempre estoy avisando por mi canal de Telegram, así que también te lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que vayas a ser parte. Así que ahora sí, vamos al video. Este video es muy importante porque supone ser una ventaja competitiva a la hora de saber cuándo es una opción viable darle una oportunidad en venta o en compra estando en un activador, ya sea en un order block o en un fair value gap, porque en algunas ocasiones uno piensa que el precio va a seguir subiendo porque ya el fractal se ha validado, la tendencia alcista o bajista se ha validado y pues resulta que realmente no. El precio se encuentra en una etapa de rango o en una etapa de manipulación. Así que este tema de estructura avanzada es supremamente indispensable que usted la tenga muy en cuenta. Así que estos componentes son supremamente interesantes. En el mercado existen dos tipos de comportamiento. Está el comportamiento tendencial, que en este podemos encontrar tendencia alcista o bajista, y tenemos un comportamiento que es de consolidación o de rango. Siempre usted va a encontrar que el precio se encuentra en dos tipos de fase, ya sea que esté en una fase alcista, que el precio está subiendo cada vez mayor, o está en una fase bajista. Usted tiene que identificar en qué tipo de fase se encuentra. O en caso de que no se encuentre en ningún tipo de esta estructura, probablemente se encuentra en una consolidación o en un rango que pues que el precio no me muestra ningún tipo de dirección clara. Ahora, esto va a ser como una especie de ciclo. Si no está alcista, está bajista. Y si no está bajista, está alcista. Y si no está ninguna de las dos, pues está en un rango. Es como una especie de ciclo que nunca termina y que nunca finaliza. Así que es de usted un reto buscar en qué tipo de fase o de comportamiento se encuentra el movimiento. Ok, a estas alturas usted ya debería saber identificar cuándo se encuentra en una tendencia alcista o cuándo se encuentra el precio en una tendencia bajista. Esa es la forma real de cómo se mueve un precio. Se mueve con impulso y retroceso, pero dentro de ese movimiento vamos a encontrar especificaciones o cosas importantes que van a determinar que estoy dentro de una tendencia. Aquí en este ejemplo podemos ver que estamos evidentemente dentro de una estructura totalmente alcista. Sin embargo, no es lineal como en la primera estructura que les mostré, porque esta ya es la estructura avanzada. Estamos viendo el euro dólar en la temporalidad de un hora. Ahora, fíjense cómo el movimiento, a pesar de que yo tengo aquí este low y este high, el precio me crea un mayor high y un minor low. Esto es muy importante porque el precio de a partir de ahora tiene que clasificarlo por estructura externa y estructura interna. Ahora la pregunta es, ¿cómo validar la tendencia en el mercado financiero? Saber que el mercado se mueve por estructura externa y por estructura interna. Ahora, la estructura externa es la que me está validando, en pocas palabras, de que estamos en una tendencia alcista o bajista y que eso va a determinar que el precio va a continuar subiendo. ¿Cómo lo podemos validar? Porque los mayor high y los mayor lows terminan determinando la dirección del movimiento. Miren que en esta parte, este es el último high del precio y en ese el último mayor low. Ahora, si el precio tiene la capacidad de terminar por encima del último high del movimiento, crea automáticamente un nuevo fractal que termina siendo un higher high o un mayor high, o se le puede conocer también como máximo más máximo. Esto es indispensable porque va a determinar que ya no me voy a estar basando en un fractal mucho menor, sino un fractal mucho más reciente o mucho más fresco, porque en este caso, como este fractal que es originario desde ese punto hasta este punto, va a estar determinando que estamos dentro de una estructura alcista.
fíjense bien cómo el precio me crea mínimos y máximos cada vez más bajos o lower highs y lower low, pero siempre y cuando el precio no quiebre este mínimo o este menor low, esto va a ser netamente una estructura interna. Así que el precio se va a dividir por estructura externa y por estructura interna. Todo lo que pase dentro del mi fractal que el precio ya me ha demostrado la dirección alcista va a ser netamente una toma de liquidez o una inducción, o llámele usted retroceso o llámele cualquier cosa. Siempre y cuando el precio no me termine por debajo del último low del movimiento, pues yo no estoy considerando que el precio va a cambiar, sino que va a continuar alcista. En este caso, el precio termina siendo un retroceso en esta parte, listo, y continúa subiendo, terminando por encima de este higher high. Por lo tanto, ya de ahora en adelante voy a estar enfocado netamente en este fractal, porque ese fractal es el que me está determinando y me está dando una dirección que el precio va a seguir alcista. Y ahora podemos ver cómo este nuevo fractal es el que voy a estar enfocado porque es el que me está validando la dirección, porque termina por encima del último high. Por lo tanto, se convierte ese high en un mayor high, terminando siendo una estructura externa. Esa es la estructura externa y esto es estructura externa. Este viene siendo mi higher low o menor low y este viene siendo mi mayor high. Ahora bien, todo lo que esté dentro de esa estructura externa viene siendo un retroceso. A pesar de que yo pueda ver una estructura bajista, eso no significa nada hasta que el precio me quiebre todo mi menor low o mi higher low que el fractal me ha demostrado quiere seguir subiendo. Así que no se vayan de pronto a cuando el precio te está mostrando una estructura bajista en esta parte, siempre y cuando el high o el low no se haya quebrado. Así que el precio puede hacer aquí consolidación o puede ser incluso una estructura totalmente diferente al alcista, pero eso no puede significar básicamente mucho para ti, o de pronto que eso esté por encima de la estructura avanzada, que la estructura, perdón, alcista, porque esto netamente va a estar contenida como una estructura interna, así que eso va a ser un retroceso para que el precio llegue en su punto óptimo de toma de liquidez y continúe subiendo. Ok, en esta ocasión podemos ver perfectamente que estamos dentro de una estructura totalmente bajista y aquí podemos estar identificando lo que le estaba comentando. Estructura externa que viene siendo los highs y lows más importantes del movimiento o del fractal que termina siendo una validación de la estructura, y dentro tenemos obviamente highs y lows internos que viene siendo netamente un retroceso o solamente una liquidez que va a ser tomada. El precio llega, continúa su movimiento, listo, continúa su movimiento, aquí todo esto viene siendo un retroceso y esto se convierte en la estructura externa. Así que todo lo que esté dentro del panorama como tal de mi estructura externa viene siendo simplemente una estructura interna que no debería significar mucho para mí, siempre y cuando yo sigo pensando en ventas, porque el precio me está mostrando con la estructura externa que el precio quiere seguir realmente es cayendo. Ahora, aquí nace un concepto muy importante que se le conoce como BOS o Break of Structure. Este concepto es el que termina validando la tendencia en la cual yo me encuentro. ¿Listo? Por lo tanto, si el precio me está validando la tendencia bajista o alcista, pues yo tengo que colocar mi BOS o mi Break of Structure. Así que el BOS o Break of Structure tiene características muy específicas porque va a estar causando una importancia en cuanto al movimiento, ya sea de continuación o de reversión. Así que esta es la primera característica de un buen Break of Structure. A ver, originalmente tenemos que el Break of Structure es simplemente un concepto que termina siendo la continuación de la tendencia o la dirección del movimiento. En este caso vemos que el precio termina por debajo de todo este low, pues nos valida la tendencia bajista. Aquí podemos ver cómo este BOS termina por debajo de este low y nos valida la tendencia bajista, pero en algunas ocasiones esto no es tan legible o tan fácil de identificar. Por lo tanto, hay tres características importantes
que el boss debe tener en cuenta. El primer escenario en el cual podemos identificar correctamente un boss es que el precio termine por debajo del movimiento, pero con cuerpo de vela. Así que podemos determinar que estamos dentro de una característica positiva en cuanto que el movimiento debería seguir cayendo porque el cuerpo de vela termina perfectamente por debajo. Así que en este caso, esto se consideraría como mi mayor low, mi mayor high, y todo lo que acontezca dentro del movimiento va a ser netamente un retroceso para que el precio continúe básicamente subiendo. Esta es la primera característica, que el precio termine por debajo del último low pero con cuerpo de vela. En este otro escenario podemos ver cómo el precio se le dificulta de seguir cayendo. Podemos ver cómo el precio termina con una mecha en esta parte inferior, no termina con cuerpo de vela, así que lo que va a terminar determinando que el precio estamos dentro de una estructura bajista es la siguiente vela. Así que si la siguiente vela no me termina con mecha o la mecha termina por encima del último high, eso quiere decir que es probable que nos encontremos en una posible reversión del movimiento porque no está determinando o no existe la fuerza suficiente para que el precio caiga. Así que en esta ocasión podemos ver que existe una posible reversión del precio o una posible manipulación de ese último low para que el precio continúe en ese caso, ya sea buscando una liquidez mucho más arriba de algún tipo de fair value gap o algún order block importante, o que el precio va definitivamente a seguir cambiando de tendencia. Cabe resaltar que si estamos dentro de un tipo de estructura alcista mucho más macro, obviamente eso va a ser muy indispensable e importante. Sin embargo, en esa tercera ocasión podemos ver cómo el precio, aún así que se le dificulta en terminar cayendo, podemos ver cómo esta vela termina con mecha por debajo del último low que creó ese movimiento o esa vela. Así que en este caso la probabilidad está mucho más a nuestro favor porque esto estaría confirmando o validando que la tendencia bajista está fuerte. En este caso, obviamente, yo busco algún tipo de zona de oferta dentro de ese fractal porque esto automáticamente se termina convirtiendo en mi mayor high y mi mayor low. Así que en esta área de oferta estaría buscando oportunidades bajistas. Ahora obviamente debemos confirmarlo con algún tipo de cambio estructural en temporalidad un poco menor. Ahora, la única forma que yo cambie de opción o cambie de movimiento o cambie, la única forma de que yo cambie de pensamiento en buscar oportunidades bajistas es que el high de ese fractal termine totalmente quebrado por encima, creando un choch, pero bueno, eso básicamente ya es para otra ocasión o para otra clase. Así que de esta forma, de estas características, de estas tres características podemos determinar que estamos dentro de una validación alcista o bajista. Les voy a dar un ejemplo bastante claro que pasó incluso el día de hoy. En este caso, el día de hoy, siendo lunes 3 de febrero, podemos ver cómo el movimiento cierra de mercado aquí en esta parte, creando un gap muy fuerte. Así que para yo determinar que el precio pues quiere probablemente subir a rellenar ese gap, es probable que el precio me muestre antes una estructura alcista. Ahora, pero ¿cómo yo puedo determinar que estamos dentro de una estructura mini alcista? Es básicamente por lo que les comenté, porque yo puedo perfectamente ver la validación de la estructura. En este caso, luego de ese gap, podemos ver cómo el movimiento me crea un último low que yo puedo estar determinando en esa parte. Y miren cómo en la temporalidad de 30 minutos o una hora podemos visualizar cómo el precio termina manipulando ese último high. Así que la siguiente vela es la que nos va a dar la confirmación de la tendencia. Podemos ver cómo esta vela termina con mecha por encima de ese último high. Así que esto termina siendo una validación de la estructura. Por lo tanto, si yo la coloco a 5 minutos, podemos ver cómo perfectamente el precio me termina llegando a esta área de activación de este order block de 5 minutos para que el precio continúe su tendencia alcista y termine rellenando su gap. Así que si quieres más información sobre esto, te gustó, dale like a este video y no te olvides suscribirte. Chao, chao.